que me acompañaran, por favor, allá en el himno de bienvenida. Está en su portada de sus himnarios negros, si tienen su himnario negro. Vamos a cantar la primera y la segunda estrofa del himno de bienvenida. Primera y segunda estrofa. Le voy a pedir también a mi hermano Jesús si nos se prepara con un canto de invitación para después de la predicación. Himno de bienvenida. Si lo tenemos, vamos a cantar. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros se volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Salmo 122, versículo 1, dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Espero que usted se sienta alegre en esta mañana de poder estar cantando juntos. No se siente igual hablarle a una pantalla, en mi caso. No se siente igual cantar nada más nuestra familia, nuestro hogar y no cantar con ustedes. Creo que por algo la Escritura y Dios no se equivoca al decirnos que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Porque es necesario para nuestro ánimo espiritual, para nuestras ganas de seguir adelante. Nos animamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero entonábamos un canto y si usted puso atención en la segunda estrofa, dice la segunda estrofa, hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó y a nosotros se volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Qué bueno, gracias a Dios que hasta aquí Dios nos ayudó hoy, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta este día. Gracias a Dios puedo ver a mis hermanos nuevamente cara a cara a usted y los veo bien, los veo con salud, ¿verdad? Alegres, contentos, con ganas de adorar a nuestro Dios. Gracias a Dios por ello, gracias porque el Señor nos ha acompañado y hay que venir a agradecer a Dios porque Él nos ha cuidado, a pesar de, como decía nuestro hermano, momentos difíciles, momentos duros, en cuanto a lo económico, en cuanto al trabajo, en cuanto al sostenimiento y el llevar a nuestro hogar lo necesario. Bueno, Dios no nos desamparó y no tanto, no nos desamparó que usted y yo estamos aquí hoy en día. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice la Escritura, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así dice Reina Valera, hasta aquí nos ayudó Jehová. Voy a leer otras dos versiones diferentes. Dice en otra versión que es la palabra de Dios para todos, dice, después de esto Samuel tomó una gran piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la llamó la piedra de la ayuda, porque dijo, el Señor nos ha ayudado hasta ahora. En otra versión, la NIV, dice, después Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Eben Ezer, el Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor, a pesar de las dificultades,
Espero que usted sienta eso en su vida hoy en día y en esta mañana, que a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las dificultades que hemos pasado, quizás del miedo, quizás de la enfermedad, quizás de tantas cosas que hemos vivido, carencias económicas, usted sienta que el Señor no lo ha dejado hasta el día de hoy. Que sienta, como dijo Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos sigue ayudando hasta ahora. Pero ¿por qué dijo Samuel estas palabras ahí en 1 de Samuel, capítulo 7, versículos 12, del 7 al 12? Vamos a leer más adelante en la escritura por qué Samuel dijo eso. Pero quiero que me acompañe primero a Isaías, capítulo 59, versículo 1, para que entienda por qué la razón de todo esto que vamos a leer de la explicación en Samuel. Dice Isaías, capítulo 59, versículo 1, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios sigue siendo fuerte, Dios sigue siendo poderoso, amén. Dios sigue estando ahí para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? No es que Dios no pueda ayudarnos, ni se ha grabado la mano de Jehová para ayudarnos, ni su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, nuestros pecados, a veces causan división entre Dios y nosotros. Entre vuestro Dios, ¿verdad? Y nosotros. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios, el pecado hace que Dios no escuche nuestras súplicas, nuestros ruegos. Ahora sí vayamos allá a 1 de Samuel capítulo 7, versículos del 2 al 6. ¿Por qué leímos Isaías? Bueno, el pueblo de Dios, los israelitas, antes de que Samuel dijera estas palabras, hasta aquí, puso una piedra en señal de decir, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Dios no nos ha desamparado. ¿Por qué dijo esas palabras? Porque antes, previo a eso, los israelitas estaban en sufrimiento. Los israelitas habían perdido el arca del pacto. Y el arca del pacto no se encontraba entre ellos. Había pecado entre el pueblo de Dios. Había idolatría entre el pueblo de Dios. Habían sido infieles a Dios. Por eso se sentían de esa forma. Con miedo, con carencias. Habían perdido el arca del pacto, que era un símbolo para ellos, algo muy importante para el pueblo de Dios. Porque recuerden, del medio de esa arca del pacto, Dios se comunicaba con el sumo sacerdote, ¿recuerdan? Y la habían perdido. Y habían pasado no un año, no 2 años, no 3 años. Habían pasado 20 años. 20 años en sufrimiento, 20 años con problemas. Y ellos se fueron a la idolatría. Dice 1 de Samuel, capítulo 7, versículos 2 al 6. Acompáñenme en la lectura. Desde el día que llegó el arca a Kirat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Se quejaban, renegaban de Dios. Versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si ustedes de todo corazón se vuelven a Jehová y quitaren todos los dioses ajenos, se quitan a Astarot y la quitan de entre ustedes y preparan su corazón, note, si ustedes quitan la idolatría, si ustedes preparan su corazón para dárselo a Jehová y para servirle solo a Él nos va a librar de la mano de los filisteos. Si usted quita el pecado de su vida y prepara su corazón para Dios, dice, Dios va a librarnos de esta aflicción que tenemos con este pueblo filisteo. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel, ¿qué cree que hicieron? Quitaron toda la idolatría que había entre ellos. Quitaron los Baales y quitaron a Astarot y sirvieron única y exclusivamente a Jehová. Versículo 5. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Note, quiten la idolatría, preparen su corazón, entréguenlo en servicio a Dios, y podemos entonces orar a Dios para que Él nos escuche. Entonces puedo dirigirme a Dios y orar por ustedes a Jehová, dice el versículo 6.
Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. ¿Se arrepintió el pueblo de Dios? Sí. Tanto se arrepintieron que se deshicieron de la idolatría, prepararon su corazón, confesaron sus faltas delante de Dios y Samuel oró por ellos. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Qué aprendemos de esta parte de la Escritura para usted y yo hoy en día? Primero, que no tenemos que dejar de buscar a Dios en ningún momento, por más difícil que sea la situación, por más tiempo que llevemos en sufrimiento, 20 años, 40 años, 5 años, 1 año, 1 mes, 2 semanas, no debemos de olvidarnos de Dios. No debemos de olvidarnos de nuestra condición espiritual delante de Dios. No debemos de dudar y decir, es que me está yendo mal. ¿Y Dios dónde está? Y empezar a renegar de Dios. No. Al contrario, debemos de prepararnos. Más dura la tormenta, más cerca de Dios debemos de estar. Preparar nuestro corazón delante de Dios para entregárselo solo a Él, para adorar solo a Él. Y si hemos hecho algo mal delante de Dios, ponernos a cuentas con Él. Para tener camino libre, para orar a nuestro Padre Celestial. Quitar el pecado, la idolatría, el odio, el rencor que hay en nuestro corazón, que pueda haber en nuestro corazón. Arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas y orar a Él. Después de hacer esto, hablar con Él. Pero ahora vemos otra parte importante en 1 Samuel capítulo 7 al 12. Ya vimos por qué dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Jehová había estado lejos de ellos porque ellos se habían apartado de Él, estaban en pecado, estaban en idolatría, habían sufrido 20 años. Ahora ellos se arrepienten. Y Samuel concluye con 1 Samuel 7:12, hasta aquí nos ayudó Jehová. En otras palabras, Dios sigue cumpliendo su promesa a pesar de que un tiempo le fallamos. ¿Le falló usted a Dios? Reconcíliase con Él y Él va a volver a ayudarle. Él va a volver a estar con nosotros. Es lo que está declarando Samuel cuando dijo, hasta aquí nos sigue ayudando Jehová. A pesar de que le hemos fallado, a pesar de que hemos dudado de Él, a pesar de que nos fuimos al pecado, cuando nos reconciliamos con Él, Él volvió a ayudarnos. Y puso una piedra, y todos nos preguntaríamos, ¿pero por qué una piedra? ¿Qué tiene que ver una piedra? Y es la siguiente parte que vamos a ver. ¿Por qué una piedra? ¿Qué significaba poner una piedra? En la cultura de aquellas regiones y también para el pueblo de Dios, las piedras se usaban como una conmemoración de algo, de un evento importante. ¿Y por qué una piedra? Porque una piedra dura al paso del tiempo, porque una piedra es firme, porque una piedra no se desgasta, es difícil de romper y permanece años y años y años. ¿Usted ha visto las pirámides, por ejemplo, de Egipto? ¿Hace cuánto se construyeron? Y ahí siguen. ¿Ha visto las pirámides de México? Años y años y ahí siguen. Porque las piedras duran, porque las piedras se extiende su vida, duran mucho tiempo. Y ayudan a no olvidar lo que ya aconteció. Por eso dice, esta piedra nos va a ayudar a recordar que estábamos perdidos, 20 años sufriendo, nos convertimos y Dios nos volvió a ayudar. Para que cuando vengan nuestros hijos podamos platicarle, mira esa piedra que se ve allá. Nosotros estábamos en sufrimiento, quitamos la idolatría de nosotros, entregamos nuestro corazón a Dios y Dios nos volvió a ayudar. Dios cumplió su parte. ¿Qué quiere decir la piedra si la representamos en cuanto a Dios? Que Dios es fiel y firme con su promesa. Que quien fallamos en el pacto somos nosotros, no Dios. Dios está estable como una roca, Dios está firme. Por eso a nuestro Señor Jesucristo se le llama la piedra angular, la base, la que no se mueve, la que perdura por los años. Y si usted se pone a cuentas con Dios, Él va a estar ahí firme con su promesa. Dios no olvida su promesa. Por eso dice Números, capítulo 23, versículo 19. Hermanos y amigos, Dios no es hombre. ¿Para qué? Para que mienta. Y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego dice, Él dijo, ¿y qué? ¿Y no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Él habló, ¿y no lo llevará a cabo? Claro que lo va a llevar a cabo, pero ¿por qué no se cumplen estas partes o este pacto entre Dios y nosotros? Porque nosotros somos los que incumplimos con Dios, pero Dios es como una roca, es firme,
en su promesa. Si usted y yo nos volvemos a Dios, Él está ahí para cumplir las promesas para con nosotros. Nosotros no somos como roca. Nosotros no somos eternos como Dios. Por eso dice, Dios no es hombre. A veces cambiamos tanto de opinión, hermanos. ¿Ha conocido personas que cambian de opinión tan rápido que en la misma plática ya cambió 3 o 4 veces su punto de vista? Yo sí, he conocido personas así. Dice alguien, yo. Cambiamos rápido de opinión, no somos firmes en lo que creemos, no somos firmes en nuestra convicción delante de Dios. Y Dios no es así. Dios lo dijo y lo lleva a cabo. Dios lo prometió y lo va a cumplir. Dios es como una roca y Samuel tomó una roca para que entendiéramos que en esa relación, en base al sufrimiento que había tenido el pueblo, el culpable no era Dios. El culpable había sido el pueblo. Dios seguía firme en su promesa, como una roca. Ahora, ¿qué más pasó en esta historia? ¿Por qué llegó Samuel a esta conclusión? Hasta aquí nos ayudó el Señor, puso una roca diciendo, la pongo porque hasta este momento Dios nos ha ayudado. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué sucedió? Primera de Samuel capítulo 7, versículos ahora del 7 hasta el 12. ¿Quién eran los enemigos del pueblo de Dios? ¿Quiénes afligían al pueblo de Dios? Los filisteos. En este caso dice, cuando oyeron los filisteos, sus enemigos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, los príncipes de los filisteos fueron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Obviamente el enemigo dijo, se están poniendo de acuerdo para atacarnos. Hay que atacar primero. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses, no pares de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Un detalle muy importante cuando estamos en aflicción y que ya nos pusimos a cuentas con Dios. Y parece que la aflicción y el enemigo vuelve a atacarnos. ¿Qué tenemos que hacer? No cese de orar. No pares de orar a Dios. Sigue orando a Dios. Sigue pidiendo por nosotros. Y el pueblo le dice, Samuel, clama por nosotros. No pares, clama más. Vienen contra nosotros. Para que no se guarde la mano de los filisteos. Versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué cree? Y Jehová escuchó. ¿Y Dios cumple su promesa? Sí. ¿Dios había prometido protección para Israel de sus enemigos? Sí, en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué no los había protegido por 20 años? Porque ellos estaban lejos. Porque ellos no querían obedecer ni ponerse a cuentas con Dios. Pero ahora que lo habían hecho, ahora que se habían arrepentido, ahora que habían entregado su corazón a Dios y se habían despojado de la idolatría, ahora sí los escuchó Dios. Ahora sí escuchó el clamor de Samuel y lo escuchó. Y lo vuelvo a repetir, Dios lo escuchó. ¿No me escuchó? Dios lo oyó. Otra vez, Dios, nuestro Padre, escuchó la oración. Qué hermoso es cuando Dios nos escucha, ¿no cree? Qué hermoso cuando sabemos y tenemos la confianza de que oramos a nuestro Padre y nuestro Padre nos oye. ¿Cuántas veces ora usted al día? ¿Cuántas veces oró durante la pandemia? ¿Cuántas veces inclinó su rostro para orar, para que protegiera a su familia, a sus hijos, a usted, a su trabajo, su economía? ¿Cuántas veces oró en familia? ¿Cuántas veces usted oró aparte en su aposento, en su recámara? ¿Se acordó de Dios? ¿Se acordó de clamar más veces y no cesar esa oración a Dios cuando el enemigo se acercaba a su casa o a su hogar, queriendo destruirlo como los filisteos? Nos acordamos de cuando mirábamos a nuestras amistades o hermanos en Cristo que estaban, muchos de ellos, perdiendo la vida en los hospitales por el COVID. Algunos luchando contra su vida, con su vida para mantener su vida contra la enfermedad. Personas cercanas. Ya no son noticias de que allá en China inclinó su rostro para orar a Dios. Le dio gracias a Dios usted por el plato de comida que pudo tener en ese día, porque muchas personas no lo pudieron tener.
¿Cuántas veces clamamos a Dios? Samuel le decía al pueblo, no pares de orar por nosotros, no pares, Samuel, ora más, clama a Dios por nosotros. Y dice, y Dios lo oyó. ¿Usted cree que Dios lo escuchó a usted, mi hermano, mi amigo? Yo sí creo. Si usted lo duda, entonces, ¿por qué está aquí? Dice el himno, hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Y por qué nos ha ayudado? ¿Una razón habrá o no? Hay que orar a Dios, no pares de orar por nosotros. Y Dios le oyó, dice el versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios no necesitó ejércitos, armas, miles de cosas para protegernos. Simplemente note lo que sucedió. Mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos y los atemorizó de tal manera que fueron vencidos delante de Israel. Ni siquiera necesitó mandar Dios a sus ángeles para protegerlos, con truenos. Muchos dicen, mandó una tormenta. Bueno, quizás dice truenos. Mandó rayos. Bueno, quizás dice truenos. Lo único que dice son truenos. ¿Y de qué manera truena Jehová? Si su mismo pueblo que estaba bien delante de él cuando Moisés, que querían oír la voz de Dios y clama a Dios que se manifieste para con los israelitas, y Dios habla desde el monte, ¿recuerda? Con voz de trueno, y que se estremecía la tierra al oír la voz de Dios, le dicen, sube tú, Moisés. No sea que nos acerquemos y muramos, no. A veces no entendemos esto, pero me viene mucho a la mente cuando hay tormentas y por ahí hay un trueno enorme, fuerte, que se cimbran las ventanas de nuestro hogar. ¿Lo ha sentido? Que está usted tranquilo, relajado y hasta salta uno de la silla, ¿verdad? De tan fuerte que se escucha. No sé si a usted le ha tocado oír eso. Y me recuerda a estos pasajes del Antiguo Testamento. Y a veces las personas piensan, no, yo cuando esté con Dios, yo le voy a decir, no le vas a decir nada. Si Dios hablara, caeríamos al suelo. Si Dios nos hablara, no soportaríamos que Dios nos hablara directamente a nosotros. Si el pueblo no pudo, y decía Moisés, sube tú. Si aquí simplemente cuando tronó en aquel día con gran estruendo, los filisteos se atemorizaron de tal manera que perdieron la batalla. Imagínense, soldados acostumbrados a ver muerte, a matar personas recias, duras, atemorizados. Y no vieron un ángel, simplemente escucharon un trueno. Dios protegiendo a su pueblo con truenos. Y fueron vencidos delante de Israel. Versículo 11. Salieron los hijos de Israel a Mizpa y siguieron a los filisteos. Fíjese, ahora los hijos de Israel ahora estaban persiguiendo a sus enemigos, cuando antes quienes corrían eran ellos. Dice, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. En este caso escuchó Dios la voz de Samuel, porque el pueblo se había arrepentido, porque el pueblo había hecho pacto con Dios, porque el pueblo se volvió a Dios y entregó su corazón en servicio a Dios. Pero no siempre fue así. Hubo un caso en Jeremías en que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ni se te ocurra orar por ellos. Así no, Jeremías. Así no te voy a escuchar. Y más clames tú, menos te voy a escuchar. ¿Qué no ves lo que está haciendo el pueblo, Jeremías? No voy a escuchar. Fíjese cómo dice allá en Jeremías capítulo 7, versículos 16 al 18. Tú pues, Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues. Porque ¿qué dice? No te voy a escuchar. ¿Pero por qué a Samuel sí? ¿Por qué a Samuel dice, y lo oyó Jehová, y lo escuchó el Señor? Porque el pueblo se había arrepentido. Porque el pueblo había entregado su corazón a Dios. Porque el pueblo había dejado el pecado que estaba en su vida. Por eso Dios los había escuchado. Pero en este caso Jeremías quería interceder por un pueblo lleno de pecado, de idolatría, de cosas malas, y no las querían dejar. Y dice Dios, ni me hables de ellos. No quiero saber de ellos. Y si tú oras a mí, yo no te voy a escuchar. Sigamos leyendo, dice, ni ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no oiré. 17.
¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Qué acaso no ves en el pecado que viven y no se quieren arrepentir, Jeremías? Los hijos recogen leña, los padres encienden fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Siguen en idolatría. Siguen adorando ídolos. No voy a escucharte hasta que no dejen esa idolatría, Jeremías, para hacer ofrendas a dioses ajenos. Y lo único que hacen es provocarme a ira, hacerme enojar. ¿Ve el contraste entre las dos historias? Un pueblo que dice, tiene razón Samuel, 20 años ya es más que suficiente. Hay que dejar la idolatría, hay que volver de corazón a Dios, hay que confesar nuestras faltas y arrepentirnos delante de Él, para que cuando tú clames por nosotros, Dios te escuche. Y dice la Escritura, y Dios lo oyó. Pero quiso hacer lo mismo Jeremías por el pueblo de Dios. Y el pueblo no se arrepintió. El pueblo no volvió a Él. Y Dios le dice, ni me hables de ellos. No quiero saber de ellos. No te voy a escuchar. ¿Qué acaso no te das cuenta cómo viven? ¿Qué acaso no te das cuenta lo que están haciendo? Santiago capítulo 5, versículo 16. En el Nuevo Testamento dice la Escritura, confesaos unos a otros vuestras ofensas, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y no me cansaré de darle gracias a todos ustedes, mis hermanos, y a todos los hermanos de diferentes congregaciones que cuando estuve enfermo oraban sin cesar por su servidor. La oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos los unos por los otros. Si está usted en necesidad, no le dé temor decir, oren por mí, hermano, ayúdenme en la oración. Necesito sus oraciones. A veces nos sentimos valientes y decimos, no, yo puedo solo con mi propia oración. Pues si todos oramos es mejor. Si todos le pedimos a nuestro Padre es mejor. La oración del justo puede mucho. Recuerde lo que dice Juan capítulo 9 versículo 31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a Él sí lo escucha. Si alguno es temeroso de Dios, si alguno es justo, a Él sí lo escucha. Pero Dios no escucha a los pecadores. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 12 al 13. Dice la Escritura, porque los ojos del Señor o de Dios están sobre los justos. Y su oído, el oído de Dios, atento a las oraciones. ¿De quién? De los justos. De los que hacen su voluntad. De los que han dejado el pecado en su vida. De los que han entregado el corazón a Él. De los que se han arrepentido de sus faltas delante de Dios. Hoy en el Nuevo Testamento, de los que han sido bautizados para el perdón de sus pecados y mantienen sus vestiduras blancas. Su oído está atento a Él. ¿Qué necesitas? Hasta con gusto, yo pienso que Dios nos ha de escuchar. Cuando hacemos su voluntad, es cuando usted tiene un hijo que es respetuoso de usted, que es obediente, que hace las cosas bien, que se ha ganado su confianza, y viene ante usted, hasta usted con gusto lo recibe, y con gusto habla con él, y lo atiende en sus necesidades. Pero cuando es un hijo rebelde, insolente, falta de respeto, ha hecho las cosas mal todo el tiempo, ya lo miras venir y dices, ay, ahí viene otra vez. ¿Y ahora qué hiciste? Ya no le preguntas en qué te puedo ayudar, ya le preguntas, ahora en qué problema me metiste, ¿verdad? Ahora, ¿de cuánto va a ser la multa? ¿Cuánto es el daño? Y lo vemos con desagrado. Imagínese nosotros delante de Dios en pecado, en desobediencia, y usted quiere ir a Dios en oración. Es incómodo. Necesita cambiar su vida y quiere que lo ayude. Primero cambia tu vida. Es bonito cuando hacemos bien las cosas delante de Dios y poder ir a Dios en oración para que Él reciba nuestra oración de una buena manera. Tener una comunicación agradable con Dios. Una plática con nuestro Padre Celestial. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero lo dice 1 Pedro 3, 12 al 13, porque los ojos del Señor, Dios nos está viendo todo el tiempo a los justos y tiene su oído atento a las oraciones de los justos. Pero, aquí viene el pero, aquí viene la contraparte. ¿Recuerdan? La Biblia es contrastes. ¿Cuál es el contraste?
Pero el rostro del Señor, la mala cara de Dios, está contra aquellos que hacen lo malo, desagrado, ¿verdad? Dice, ¿y quién es aquel que nos va a poder hacer daño si nosotros estamos bien delante de Dios? ¿Quién, hermanos? Dice en Romanos, tribulación, angustia, persecución, pobreza. ¿Qué nos separará del amor de Dios, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si estamos bien delante de Dios, si tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial, tres cosas que suceden en esta frase que dice Samuel. La primera, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Qué quiere decir? Dios no incumple sus promesas. Tú te pones bien delante de Dios, Dios te ayuda. Punto. Dios no cambia, Dios lo prometió, Dios lo lleva a cabo. Dos, esta piedra es para que tú pienses cómo es Dios con sus promesas. Dios no cambia, Dios es firme, Dios es grande como esta roca. Y perdura su promesa por mucho tiempo, no se acaba esa promesa de Dios. Y nos sirve de recordatorio para recordar, nosotros estábamos mal y Dios no incumplió su promesa, Dios nos siguió ayudando. Y lo más importante, que cuando clamamos a Dios, después de que volvimos a Él, Él nos volvió a escuchar, nos volvió a recibir como recibió aquel hijo pródigo. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7, y con esto concluyo con estos pasajes. ¿Qué le quiero recomendar a usted, mi hermano, mi amigo? Busque a Jehová mientras pueda ser hallado. Búsquelo. Él está ahí con su promesa firme. Él es firme en querer llevarnos al cielo, ¿cierto? Él es firme en perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Él está ahí con su promesa. Él está listo para adoptarnos como hijos suyos. Él está listo para limpiarnos de toda maldad y prepararnos para ir al cielo. Él está ahí dispuesto. Él no va a cambiar eso. La pregunta es, ¿estará usted dispuesto de buscarlo? ¿De buscar a Dios mientras pueda ser hallado? ¿De llamarlo entre tanto que está cercano? Porque va a llegar un día en que quizás usted diga, ahora sí, y ya no va a poder, va a ser demasiado tarde. Deje el impío su mal camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Y Dios va a tener de nosotros misericordia, y al Dios nuestro, suyo y mío, el cual es amplio, muy grande, perdonándonos. Si nosotros volvemos arrepentidos delante de Él. El cual es amplio en perdonar. Salmo 120, versículo 1. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Nuevamente, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una gran piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre la piedra de la ayuda. Eso significa Ebenezer. Le puso por nombre la piedra de la ayuda. Y luego declaró estas palabras. Hasta aquí, hasta este momento, Dios no incumplió sus promesas. Hasta este momento nos ayudó el Señor. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Amén. Amén y amén a eso. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús si nos guía en un himno de invitación. Y si usted no ha obedecido a Dios, venga porque está lejos. Y si usted es cristiano y siente que Dios le ha ayudado y siente que Dios ha estado con usted en los momentos difíciles, en momentos alegres, en momentos tristes, en todo momento, cante con gozo a Dios. Cante con alegría a nuestro Padre Celestial. Es una forma de decirle gracias Dios por nunca abandonarnos. Gracias Dios por siempre ser esa roca firme que siempre está ahí para nosotros. Gracias Dios porque aunque pecamos y aunque nos alejamos y aunque te fallamos, tú sigues ahí para nosotros. Si nosotros volvemos a ti. Vamos a estar de pie mientras nuestro hermano nos dirige en un himno de invitación.